I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, El monologuista. you hit the ground. Ahora nos escuchamos, nos vemos. Además, aquí estamos. Un gran gusto. Vamos a hablar durante 2 horas. Y eso será el monologuista. Es un ejercicio y un placer acerca del pensamiento libre. No dividido en secciones propias de un diario, de un informativo, sino, claro, determinados temas son determinados temas y se recortarán, supongo, pero también se van a relacionar, se van a asociar, porque en nuestra mente, que nunca para, nuestro pensamiento es incontrolable, solo el fin de la vida termina con ello. El parar no podés. La corriente del río del pensamiento es irrefrenable. Nunca para. De tal manera nos encontramos con ello, nos vamos a encontrar con el monologuista para que a lo largo durante 2 horas encontramos 3.5, por ejemplo. 3.5 significa el nuevo número de inflación en la Argentina. La Argentina se muestra al mismo tiempo esperanzada y afligida. El acceso a un proyecto inaugural, bueno, con contactos, parentescos, sí, los hubo, pero de manera así compacta, a partir de las posiciones de una derecha dinámica, con el extremo mayor de la libertad social, que es reducir al máximo el Estado, el logro filantrópico al que llamó Octavio Paz, después de toda una vida de reivindicar a Latinoamérica, a los pueblos en opresión, etcétera, desengañado de las administraciones de izquierdas, generalmente con su desarrollo tiránico, aún democráticamente tiránico, y la manipulación de los individuos sobre una ideología que debe considerarse el vehículo para la felicidad de los pueblos
y su posterior decepción, Octavio Paz, el gran escritor de México, le dio la vuelta. Lo mismo que ocurrió con Vargas Llosa. Y se plantó frente a posiciones liberales reunidas en su libro El ogro filantrópico. El ogro filantrópico es el Estado. Ese es el pensamiento, fue el pensamiento que de pronto, casi como una bomba, estalló intelectualmente el trabajo, el pensamiento y la posición frente al universo y el mundo de Octavio Paz. Ocurrió igual con Vargas Llosa. Las cosas van cambiando. Aquí desde el monologuista yo recuerdo que al hablar puedo evocar perfectamente el momento en que se dio la noticia de que habían muerto al Che Guevara. Me produjo pena. Pues eso, fui mirando y como el monologuista no tiene ni dogma ni partido, ni una iglesia organizada, puede tener sus creencias, pero no organizadas en rituales o por medio de sacerdotes o fechas o evocaciones sacralizadas. No hay ni secta, ni dogma, ni partido, ni religión organizada para el monologuista. Camina solo. No tengo ningún problema en acompañarme, ¿eh? Sería fantástico. Pero no para formar una turba, pero no para formar seres de monolibro, sin haber contrastado otras posibilidades de la realidad, sin suprimir por ello los sueños. Bueno, lo vista no, lo respeto, sus sueños, porque tengo un deber natural de cortesía y de respeto hacia los demás, algo que en la Argentina ha ido deteriorándose de una manera tremenda. Iniciado menos de un año la propuesta ganadora en la Argentina, se fija desde el territorio de la macroeconomía dos objetivos sustanciales: el déficit fiscal y la baja de la inflación, un fenómeno monetario que perjudica, como si tratara, y lo es en cierto modo, de un impuesto que daña más a aquellos que tienen menos. Luego hay maniobras, hay de todo, ya se sabe que los humanos deparan sorpresas y que nadie puede declarárselo transparente y cristalino en puridad. Pero esa es una línea, y una línea a la que se le opone. De una manera, si se trata de líderes, de una oposición, de un enfrentamiento que a la vez es una posición estratégica, como ocurre con el presidente Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner, quienes, no lo dudaría, han acordado: vos sos mi enemigo y yo soy tu enemigo, como en un tablero
de ajedrez, pero no desde las perspectivas más extremas. El país debe en algún momento de apuntar a esos objetivos centrales, todos ellos reunidos en gran medida en la gran ley de bases, que lo abarca todo, desde una perspectiva posible hacia un grado de infelicidad que la Argentina debe mejorarse a sí mismo, incluso, al parecer, con un apoyo considerable diríamos, de cruzar el desierto sin agua bajo un sol de justicia y un ajuste inaudito que puede conducir a un inicio virtuoso. Pocas veces aparecido, pero no ha dejado de aparecer la violencia. Fíjense ustedes que, admitámoslo, la Argentina ha ido tornándose un país violento. Nunca ha faltado huelgas salvajes, azonadas militares, hasta la gran dictadura del 76, con sus espantos, y enfrente con sus espantos, pero el deber del Estado no debía transformarse en torturador y secuestrador. Pero la guerra se sabe, y el monologuista acepta que se trató de una guerra hace ya mucho tiempo que no se desarrolla con buenos modales, que los prisioneros son respetados. No. La guerra, se fue una guerra y de allí en adelante fue estragado como territorio o nación, todo lo que le concierne después de esa guerra atroz, sus consecuencias terribles y el advenimiento del peronismo setentista, el kirchnerismo, que con pintarrajeado de izquierda desarrollaba un pérfido conservadorismo demagógico y empobrecedor a límites que no se habían visto tal vez nunca, desde el poder hacia abajo. Pero fijados dos líderes antinómicos, las cuestiones es un truco sencillo y dialéctico. La palabra no es solo marxista. Antes fue hegeliano, empecemos. Y antes Heráclito, en aquellos presocráticos, ¿no? Al hacer esa dialéctica se ordenan de alguna manera las luchas terribles. Pero cuando se trató una ley para ampliar el presupuesto de la universidad pública, fue rechazado en la Cámara de Diputados, no voy a contar nada nuevo, y vetado posteriormente por Milei, el presidente.
sabía de alguna manera el presidente y sus más próximos un círculo hermético de pocos, que eso iba a ocurrir, que era de alguna manera también un test para un enfrentamiento mayor que iba a ocurrir al reformar, llegado el momento, la educación pública con la exigencia de la transparencia, etcétera, etcétera. Si lo sabía, entró en un territorio difícil, en el Triángulo de las Bermudas. Se produjeron manifestaciones inmensas porque, además de ser una ley, la de la educación pública y gratuita, guarda una inmensa memoria emocional de la que todos participamos en algún momento, o muchos de ellos, ciertamente. Y otros no, porque piensan que allí, en el movimiento incesante de las universidades públicas, se abonan almácigos para las ideas disolventes, colectivistas, extremistas. Lo he visto de cerca, en casos familiares incluso, y de amigos. No por esto, no, esto no. Es decir, las dos cosas, pero prevalece el nobilísimo logro de la educación pública. En las 2 primeras décadas del siglo pasado está incorporada en el helicoide que forma el genoma argentino. El genoma argentino donde están los criollos, los indios, los judíos, hoy en el centro de un rebrote antisemita, pero cualquier argentino de la calle dice tujes. Yo lo escucho constantemente, esto. Es el rasgo judío incorporado a personas como culminan, por ejemplo, en Milstein y el premio Nobel, o en el asesinato de Alberto Nisman, fiscal que investigaba la responsabilidad de Irán en los atentados, en los crímenes contra la AMIA y contra la Embajada de Israel. Ese genoma se integra por una esencia inmigratoria muy poderosa. Al producirse el veto acerca de la posibilidad de ampliar el presupuesto de las universidades públicas, se desató, la palabra se desató, se dice tantas veces, pero fue algo desatado, la violencia en torno al Congreso y a las universidades y a los comercios y a los destrozos, los colmillos del perro. Una violencia tremendamente considerable que si uno, tomando frutas diversas de distintos árboles, puede encontrarse con la bomba encontrada contra el presidente de la Rural, olvidada, de una célula nazi encontrada con un arsenal, no pasó nada después, no sé, aparentemente se dejó de investigar. La transformación del fascismo de izquierdas es uno de los elementos clave de un mundo tan convulsionado que puede decirse sin el menor prurito que concierna al mundo entero. Al mundo entero le concierne, por ejemplo, lo que ocurre en Oriente Medio. El 7 de octubre, la invasión de grupos de la organización terrorista Hamas en el sur del norte
responsabilidad que se le adjudica por su mala gestión y descuido al presidente israelí conservador Netanyahu, quien, como réplica de lo que fue 1.500 personas y un número horrible de secuestrados, muertos y quemados vivos, violados niños, hombres, mujeres. Dejemos aquí, no vamos a enumerar una lista de espantos. La réplica fue de tan violencia, de tal tacto para la posibilidad de tomar venganza, de tomar represalia, pero a la vez también dejar una puerta entreabierta que para que ahora está definitivamente cerrada, como una piedra. De manera que si hay una guerra, con toda probabilidad, como lo hay, y yo he querido decirme al hecho de que se va a prolongarse mucho, de manera muy sombría y muy generalizada. La posibilidad de que se estableciera, como en 1947-1948 por las Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel y también un Estado palestino, no existe más. La propuesta de quienes lo intentaron legítimamente desde Israel, como Rabin, fue muerto por un fanático de la extrema derecha israelí. Y aquello se abrió como un abismo aún mayor y con menos posibilidades de que se concrete. Produce mucho temor y conduce a la síntesis también, en otro plano, pero también del enfrentamiento entre Occidente y el mundo donde viven y piensan y razonan Putin, por ejemplo, y a otros líderes quienes consideran que Occidente está en decadencia y va a sufrir una derrota más tarde o más temprano. El monologuista sustenta las posiciones occidentales. Pero debemos ver el mapa completo y ver todo lo que ocurre. Hasta ahora hemos hablado acerca de ello precisamente, qué pasó en Gaza, qué pasa en Gaza, de qué manera se está combatiendo en el norte de Israel y cómo se avanza hacia una invasión del Líbano, parte de Israel, que a la vez elige blancos quirúrgicos y ha ido matando a líderes de Hezbollah uno por uno, elegidos especialmente para descabezar esos liderazgos. Un momento. Nos vendrá bien. Claude Bolin, pianista, director de orquesta, músico clásico y de jazz, y una obra interesantísima, de poca difusión,
mucho encanto al cazar y conseguir el mestizaje entre formas de música clásica diversas y músicas también diversas de jazz. Por eso es que vamos a estar ahora la suite para flauta y trío de jazz por Claude Bolling, o Claude Bolling, con una G al final, es francés. Suite para flauta y trío de jazz por Claude Bolling. Por eso ahora cae una gota de silencio. Y después Claude Bolling tocaba su piano, sí, y compuso esta suite para flauta y trío de jazz con el legendario flautista Pierre Boulez. Allí, espero que lo hayan pasado bien. ¿Qué hacemos con el monologuista? ¿Qué hago uno aquí al resolver la cuestión de la música, la grata cuestión de la música? Son cuestiones que vuelven, que están guardadas en una discoteca interior, neurológica, que puede abarcar desde la música de mayor vanguardia en los días actuales, pero se trata de la música general, es lo que buscamos la música, no para colgarlo como un elemento de un decorador profesional, sino para que pues las palabras también se acompañen, y aquellos que nos escuchan, que son muchos ahora, y rápidamente, afortunadamente, porque produce mucha alegría, con el resultado de hablar durante 2 horas, sin esfuerzo, nada que ser agradecido, al contrario. Es a mí quien debo agradecer poder la corriente del pensamiento allí donde vaya, sin dogmas, sin sectas, sin partidos, sin iglesia organizada, sin ideología de hierro. Está compuesto el mundo de una enorme variedad. Desde el monologuista yo desconfío mucho de los idealistas. El prestigio de alguien, un muchacho tan idealista. Desconfío porque he tenido pues trazos personales en años tanto remotos, y conozco amigos actualmente que son idealistas. El prestigio del idealismo es absurdo, no tiene sentido, porque se trata de alguien que supone que el mundo tiene que ser de esa manera para ser ideal. Entonces un día, cuando vos piensas, no, pero también podría ser de esta manera, si lo vas al paredón. Si tiene poder el idealista, te pone contra el paredón. Claro. El Che Guevara era un gran lector de poesía. Pero también era obtuso, era un idealista. Te ponía contra la pared. Te fusilaba. Él personalmente mató mucho con su pistola. Es absurdo, por ejemplo, que cuando uno observa manifestaciones LGTB, gays y distintas variantes, que tienen derecho a expresarse libremente, por supuesto, llevan en muchas ocasiones pancartas con el Che. El Che construyó campos de concentración para homosexuales. Escritores como Lezama Lima,
grandes, vivió en la amargura y el destierro dentro de su propia tierra, porque era así. ¿Cómo? Bueno, como lo dicen en España, los mismos gays. Porque era maricón. El pensamiento fluye de pronto en muchos años en Sitges, donde hay una gran población de gays, y los que tenemos una opción heterosexual y aquellos que van por otro lado, se confraterniza. No hay problemas, pero no van con pancartas del Che Guevara porque lo saben eso. Que un Che Guevara a la cabeza del poder te las vas a hacer pasar mal. Hay una gran confusión, es la confusión del mundo, la jaula de grillos, universal, la torre de Babel, que por alguna razón expresa el texto bíblico. No es que yo me la paso pidiendo la Biblia. Me la leo con placer, sobre todo como una narración, y con respeto, por supuesto, pero no creo que la vida se explica por la Biblia. Al contrario, la Biblia es el resultado de la vida. Quienes sobre todo los primeros libros, el Pentateuco, luego se llama el Nuevo Testamento, fue escrito por un creador, lo hicieron por hombres, quizá por mujeres incluso, pero es sagrado, emana sacralidad, y verlo produce el gusto de la lectura. Hay una manera literaria de narrarse a sí misma la Biblia, que es muy, muy fascinante, muy extraordinaria. El modo en que están dispuestos los acontecimientos. Muchos de ellos coincidentes con verificaciones históricas, en ciertos casos. ¿Y qué pasa con el libro en general en la Argentina? La Argentina es un país de lectores. Es una de las hebras esenciales genómicas de la clase media, fundamentalmente. Comprarse un libro por mes es difícil ahora, son caros, pero sigue ocurriendo. Y también en las clases altas, cuidado. Le pedí cierta vez a mi querida, qué persona extraordinaria, Sara Gallardo, para una publicación sucedánea de la clausura de Satiricón, ¿escribirías el pituco en las letras como un texto, como un pequeño ensayo? Ella, educadísima, desde luego se excluyó, podía estar ahí dentro. Pero nos habló de Borges, de Bioy, de Lynch, de Silvina Ocampo, de Victoria Ocampo, de Estanislao del Campo, de José Hernández, un poema increíble que es Martín Fierro. Abrevó Hernández, allí tenía una gran estancia.
además de un hombre extraordinariamente inteligente y claramente un artista extraordinario y un político. Y escribió a Sara Gallardo y lo publicamos en su momento, el Pituco en las letras, lo tengo guardado. Casi nunca guardo nada. Apareció entre los revoltijos de una biblioteca el texto de Sara Gallardo, con un pequeño prefacio en el que yo le pide, le importaría escribir un artículo titulado El Pituco en las letras. Me dice, sí, cómo no. Muy bien. ¿Cuánto cobrarás por tu trabajo? Le pregunté a Sara Gallardo. Me dijo, un par de jeans nuevos. Será mi precio. Iré, lo probaré. Esto lo pienso ahora. Era muy guapa, bonita. Muy especialmente bonita, ¿no? No una bella de cliché. Sus dientecitos de conejo, su piel casi, su piel blanquísima, sus ojos melancólicos, su elegancia sencilla. Seguramente iba a probarse su jean para pagar el artículo y me habrá dicho, mira, va a costar tanto, acá está el precio. Esas cosas aún ocurrían y ocurren, sí, ciertamente. Fue en un tiempo de mucha violencia en la Argentina, fueron los 70, donde la Argentina tembló. Y toda la región, en realidad, como nosotros somos aquí, vivimos todo aquello. Y hay lesiones todavía allí de lo ocurrido de los dos lados. Dicho sea al pasar, a propósito de los 70, las atrocidades y la justicia, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha viajado a España a un foro en reclamo de justicia para quienes no han sido procesados ni juzgados, sino directamente a perpetuidad. Algunos de ellos, sin duda, habrán cometido cuestiones atroces, pero al otro lado, evidentemente, se produjeron amnistías, recompensas en moneda contante y sonante. A los otros, digamos, la parte, pongámosle algunos comillas, aquellos que quieran, que cometieron, no es necesario detallar ciertas cosas, están ahí todavía, viejos, para morir. La diferencia en esa línea divisoria que, sin expresarlo de una manera tan estentórea, hay entre el presidente y la vicepresidenta. No sé si la vicepresidenta, que tiene sus equipos, sus cosas, afiliado al Partido Conservador, es yo diría una intelectual nacionalista,
mientras que Milei, el presidente, en realidad es un aperturista absoluto a considerar toda la posibilidad que se presente a la Argentina el mundo entero, la abertura. Esas son diferencias que integran el binomio ganador ampliamente en la Argentina, las elecciones más recientes de nuestro país. Digamos que son aquello que conforman lo mismo y a la vez lo diferente. Sin duda, se ve. La vicepresidenta tiene sus equipos. ¿Tiene también sus ambiciones? Habremos de verlo con el tiempo. No importa si uno puede compartir su mirada de la realidad. Carga un cierto carisma, eso sí lo tiene. Un cierto sentido del humor también. Yo creo que no compartiría mucho con... Pero eso lo tengo que admitir de inmediato. $3,5. Nuevamente ha sido expresado el número de inflación en la Argentina. Ha bajado, ha roto el 4 y las vecindades del 4, se dice hasta el cansancio, ha perforado un número y en ese sentido el gobierno se anota un tanto, aunque sigue siendo una de las inflaciones más altas del mundo, se va produciendo una baja. Para Cavallo, que apoya a grandes rasgos lo que está sucediendo, cuestiona también severamente que buena parte de la baja inflacionaria se debe a una tremenda recesión e inactividad y otras cosas que yo tendría que hablar previamente con Cavallo. Es un economista de gran brillo, es uno de los mejores que existen en el mundo. Cavallo. No pocos hablan de recordar el periodo de la convertibilidad, $1, un peso. Y el deme todo, si vamos a comprarnos todas las cosas del mundo. Pero claro, llevabas un peso, ibas a una casa de cambios en Noruega y decías, aquí vengo a cambiarlo por $1, y la gente decía, retírese, ¿es un chiste o qué? Era para nosotros. Era para frenar la locura inflacionaria que finalmente iba a derrumbarse en el drama del corralito. No falta para entretenerse nada aquí entre nosotros. No. ¿Tenemos un poquito de tiempo para la hora? ¿Cuánto te parece, Nico? Vamos a poner un poco de música entonces. A tu aire. Dale. Prin. De los cerros tucumanos me llevaron los caminos
y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Según a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Increíble, te diría. La Zamba del Grillo, por Joan Manuel Serrat y los Chalchaleros, es una creación de Atahualpa Yupanqui que realmente conmueve. Es de un sentimiento legítimamente poético que no puede permanecer uno al costado. Bueno, hay muchos que sí, que podrían ponerse al costado y les importarse un pimiento todo eso. Pero esta canción es de una belleza tan extraordinaria, la Zamba del Grillo, y en la unión de Serrat con los Chalchaleros, increíble, tan bellamente, y ocurre como se dividen estas zambas folclóricas de nosotros, una parte y luego segunda, lo que viene, ¿no? a terminar. Ocurre que en la primera alguien se va de un sentimiento amoroso y de un lugar, a caballo probablemente, en la noche, se va del lugar, escucha el grillo del campo, que solitario cantaba, y piensa que se parece a él mismo.
solitario en la noche. En la segunda parte, a la vuelta, o segunda, mejor, vuelve aquel que se fue, lleno de tristura o de tristeza, que vale lo mismo, al mismo lugar. Escucha el grillo solitario. Otro, claro, ¿qué importa? El solitario, el grillo es el sonido del grillo, es el llamado de la hembra al apareamiento. Y yo no creo, por imaginar algo, que el haber vuelto, después de haberse ido triste, a ver qué pasaba, cometía un error. Porque creo, desde el monologuista, que uno no hay que volver a los lugares donde se ha amado. Porque lo que uno va a buscar es el tiempo. Y el tiempo ya se ha pasado. Aplica y vale también para las personas. A mí me pasó con Barcelona. Después de muchos años de felicidad plena, de aventuras, de amor y de amoríos y de momentos duros también y todo, me dijo mi santa en casa, me dice, mira, toma, te regalo andate a Barcelona. Y no, acaba con esa nostalgia. Y fui. Y me equivoqué. No había que volver. No era yo, ni era el lugar. Lo que buscaba era el tiempo. Pero el tiempo se va. La próxima hora, aquí, con el monologuista. Gracias. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. El monologuista por Radio Cultura. Esta es la segunda hora de las dos que lo componen. Uno se queda aquí y con el pensamiento libre, acá nos podemos ver también. Radio Cultura BA. Ahí. Sí, ahí. Exactamente. Hace algunas horas volvió a proyectarse en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, un tal Mario. Es como un documental muy singular, con un airecillo muy especial acerca de uno mismo. Entonces, lamento mencionarme, que nunca es muy cortés, dirigida por mi hija mayor, Mariana Mactas, en varias etapas. Incluso me encuentro gordo al principio, gordo y
gordo y vínico durante la pandemia, luego parezco que sí, como depurado posteriormente, eso es lo de menos, pero es muy atractivo. Yo creo que ha sido programado por el Malva, que es exigente a lo largo de todos los viernes del mes, después de haber pasado antes por el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, tan honroso, tan difícil también, tan notable, bajo la dirección de Portafous, extraordinaria personalidad de la cultura viva del cine, su capacidad es enorme. Lo mismo ocurre en el Malva. El Malva es extraordinario, además de su colección permanente y las incorporaciones, obras maestras que incorpora el creador, Eduardo Costantini. Es un lugar donde uno se siente muy bien y tiene una capacidad selectiva y una colección y una cultura cinematográfica, además, a cargo de personalidades importantísimas en la materia y de una exigencia tremendamente rigurosa. Es una experiencia realmente interesante, porque va a ir a uno de esos pequeños festivales que andan por ahí también. Yo no sé si es la ópera prima, es periodista, es escritora, es muy bonita, debo decirlo también, y es periodista. No sé si andará ganas de andar por ahí, o de continuar también a la vez con el cine. No lo sé. El cine es especialmente atrapante, forma parte de nuestras propias células. Vivir sin cine sería feísimo, sería pues nublado. Pero hacer cine, por eso se recurre a inversiones muy grandes, incluso en las más modestas, resulta caro, muy caro el cine. Es un arte que reúne mucho arte y entretenimiento a la vez, e industria también, que moviliza sumas importantes. En este caso no se trata, supongo yo, de un tal Mario, la película dirigida por Mariana Maxas, pero también ha requerido costos importantes. No se hace con muchas personas, y todas son importantes y necesarias. Acerca del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, diría que ir al Malva en la avenida Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, allí está, propone y emana inmediata felicidad. Es un lugar de felicidades, es un lugar de belleza, de creación, de luz. Es precioso, es silencioso, es bonito. Hay muchos chicos interesados en el arte, gente educada, ganas de mirar, de ver, de recrear
eso que aquello, y no me atrevo a definirlo, pero que obra en uno el arte. Cuando el arte es legítimo, verdadero, cambia mucho las cosas, cambia en el interior de las personas. Por eso, y como contraparte, contemplar un mal cuadro, un cuadro mediocre, pretencioso, produce una sensación lamentable. Es difícil de bancar, ¿no? En la evolución del arte hay mucho, en evolución, diversos soportes, creo que se suele decirse, desde la pintura estrictamente, hasta el video, las performances, ciertas nuevas de happenings, diría que son, en esta última parte, todo el arco conceptual allí, pero hay que tener cierta prudencia en eso, porque ¿cómo puede uno comparar una performance a los gritos y a ver qué efectos produces y demás, después de ver Las Meninas y ver a Velázquez en el Museo del Prado? Aquí desde el Moralista les cuento que yo iba en Madrid mucho. Temprano, no había por entonces tantos turistas, tantas demandas, tantas colas, no había. Apenas abierto el museo, uno podía ir casi a solas, y los guardias y los guías y demás te acompañan, y veías toda esa maravilla alucinante que es el Museo del Prado. También lo es el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta, es uno de los grandes museos de bellas artes del planeta. Una colección formidable, hay obras sublimes, incluso que a veces se exhiben, a veces no, porque hay muchos. Hay una enorme cantidad de obra, dirigido también magistralmente, tiene una vitalidad extraordinaria. Son costos mínimos, desplazamientos mínimos para encontrarse con maravillas extraordinarias. A propósito de Velázquez y de la pintura y del arte, durante los años de España, en este caso para el monologuista, ¿no?, que fueron 11 años españoles en los que no volví jamás a la Argentina. Nada se me había perdido acá, no quería volver. Si resulta un atrevimiento, quiero decir que al volver, por las razones que fueran, que no vale la pena explicar aquí, después de esos 11 años, al volver a lo que es mi tierra, allí empezó para mí el verdadero exilio, aquí en la Argentina. Volver fue para mí exiliarse en mi propio país. No la reconocí. Era otro. Era como aquella recomendación maravillosa: no vuelvas otra vez a los lugares que amaste, porque no los vas a encontrar. Lo que vos has ido a buscar es el tiempo, un tiempo determinado. Y ese tiempo ya se fue. Bueno, a mí eso me pasó aquí. Me considero aún parcialmente exiliado en la Argentina.
aunque es mi patria. Bueno, ¿qué otro remedio? Es un deber con la tierra de uno. Pero yo tengo otras patrias, ¿eh? Iría a otros lugares donde me sentiría muy cómodo. No es no es la profundidad de tus raíces, no es el lugar de mis bisabuelos. Bueno, ¿qué? He encontrado lugares donde me sentía como de allí. Como si me estuvieran buscando. Imprevistamente, porque algunos por obligación profesional. ¿Por qué no te vas a tal lado? Acá te tenemos el pasaje. Y volvés. Y encontraba de pronto nuevas patrias. Quizás una fantasía, aquello de que te digo algo, yo me quedaría aquí, ¿no? Era el pensamiento, o quizás la compañía de alguien en ese momento. Y recorrer y caminar a solas a veces. No me siento mal, todo lo contrario. Ambular por las calles, solitario. Tenerme en lugares curiosos, hablar con personas que nunca había visto antes. Cruces, esquinas, atmósferas completamente distintos. Es una forma de viajar. El viaje solitario. Valeria Shapira, que es actriz y es periodista también, es conductora de programas, y es una persona y un personaje a la vez de gran inteligencia. Tiene una curiosísima empresa. La empresa está conformada por ella sola. Y se llama Viajo Sola. Y Valeria Sola, hace más de 10 años, reúne sus sponsors, hoteles, viajes principales y viajes accesorios para comunicarse con otras pequeñas ciudades, y reunidos sus sponsors y un poco de plata para moverse por allí y que le quedara algo, si pudiera ser al regreso, sigue viajando sola para su empresa Viajo Sola, conformada por una sola persona, Valeria Shapira. Búscanla, encuéntranla por allí porque es un ser delicioso y raro. Es rara Valeria, rara y querible. No pertenece al montón. No es un ser de rebaño. Bueno, es amable, es cortés, es educada, es todo lo que se debe ser, es grata, pero no es rebaño. No es rebaño, es individuo. He pensado, bueno, a mí ya se me pasó el arroz, pero hubiera podido dedicarme, como a Valeria, a esta singular empresa solitaria, a la empresa Viajo Sola, la de Valeria, ¿no? Y ha viajado por el mundo entero, ¿eh? No hace mucho estuvo en Rusia. Lo arma, lo va lentamente, lo prepara y se va. Viaja sola. Se puede viajar uno solo también si encuentra este placer, esta aventura interior en tu propia ciudad, donde estés. Siempre vas a ver algo diferente. Y vas a incorporarte algo
a tu propia experiencia existencial, que es limitada. Un día se va a apagar la luz. Y no hemos conocido el guión al nacer. Al nacer se nos da una palmada en la espalda para que podamos empezar a respirar y soltar el correspondiente chillido del nacimiento, que seguramente es un grito vital, pero también es un grito doloroso. Me han echado a la vida, me han puesto a la vida. No, nadie me ha preguntado nada. Y todavía soy un ser unido a la madre que me parió y me gestó durante 9 meses. Pero un día salía la luz y ya estaba solo. No me diferenciaba, era muy pequeñito, suponía no pensaba claramente, estaba unido a la madre, era como un mismo ser, y sin embargo ya era otro. Con ese grito, como dice Celso Emilio Ferreira, el poeta gallego, que al empezar a vivir, al mismo tiempo morimos. Con la primera lágrima en nosotros, ya tenemos una sentencia y un precioso desafío: vivir. Tenemos la oportunidad de vivir, la extraordinaria posibilidad de vivir, pero no se nace con una celebración del que nace, se nace con un grito. Todos lo sabemos, todos. Es el grito inicial de la vida. Recibimos a la vida, nos llevan a vivir a la vida con un fuerte alarido vital y contradictorio a la vez. Y al ser alumbrado tampoco se nos adosa un programa de vida, un guión. No sabemos qué vamos a hacer, qué va a ser de nosotros. Algunos tendrán mayor fortuna en materia de guías, de consejos. Algunos no lo acatarán, otros ni siquiera tendrán esos consejos. Tendrán que crecer en soledad, o casi. Esto es materia de la poesía, por supuesto. Hace pocas horas di con una poeta portuguesa que tiene 65 años y se llama María do Rosário Pedreiro. Es una gran escritora, es editora, fui averiguándolo. Y es poeta, notable poeta, de un país como Portugal, como digamos del clásico y poderoso Camões, hasta el impresionante Fernando Pessoa. Él mismo y todos sus identidades, sus heterónimos, que con otro nombre, no con un seudónimo solo, sino con una biografía desarrollada, esos que también son Pessoa, pero que se llaman Alberto Caeiro, por ejemplo, entre otros, fue formado por el mismo y extraño ser llamado Fernando Pessoa,
formó sus biografías, nació en tal lado, vivió acá, estudió donde sea, no se limitó a ponerse un nombre distinto para entretenerme o para ver si se adivinan. No, eran otros, y al mismo tiempo era él. Bueno, del tronco de los Pessoa y de los Camões está María do Rosario Pedreiro. ¿Quieren encontrar a María do Rosario Pedreiro? Aquí lo tienen, escuchen. Este poema de María do Rosario Pedreiro, de Portugal, 65 años, se llama Cuando yo muera, no digas a nadie que fue por ti. Y ella escribió: cubre mi cuerpo frío con una de esas sábanas que colmábamos de besos cuando marcaban otras horas. Los relojes del mundo no habían aún quien supiese de nosotros, y llévalo después junto al mar, donde pueda ser solo un poema más, como aquellos que escribía en cuanto la madrugada se apoyaba en las ventanas y yo tenía miedo de acostarme sola con tu sombra. Luego deja que mis brazos se posen aves que como yo traen las plumas la nostalgia de un verano cargado de pasiones y planta a mi alrededor una sarta de rosas blancas que llamen a las abejas y una hilera de árboles que perfumen la noche, porque la muerte debe ser clara, como la sal en la cresta de las olas, y la ceguera siempre. Me asustó y ya me cegué de amor, pero no le cuentes a nadie que fue por ti. Cuando muera, déjame viendo el mar desde lo alto de un peñasco, y no llores, ni roces con tus labios mi boca fría. Prométeme que rasgarás mis versos en trozos tan pequeños como aquellos fueron siempre mis odios, y que después los lanzarás en la soledad de un archipiélago y te irás sin mirar hacia atrás por ninguna vez. Si algún no lo ve de lejos, brillando en la polvareda, pensará que son flores desvestidas por el viento, estrellas que se han escapado de las tinieblas, gotas de luz, lágrimas de sol o plumas de un ángel que perdió las alas por amor. Ella es María do Mar Pedreiro, de Portugal, 65 años, y me considero muy feliz de haber encontrado, porque con el telefonito, como hacia las 2 o 3 de la mañana, fui encontrando tramos de su vida acá, vive en Portugal, ciertamente, y poemas. Ha hecho un par de novelas y ha hecho libros para niños también, muy divertidos, dicen, llamados Los Detectives. Es editora también de una pequeña editorial que dirige. Oh no, cuidado con María, cuidado con María do Pedro Pedreiro. ¿Ya escucharon el poema? Cuando muera, no digas que fue por ti. La generosidad de la propuesta
te estremece. Y ciertamente la poesía ocurre con lo mismo que cuando hablábamos del Malva, ¿no? Cuando llega la gran poesía, para mí era desconocida, la de María, es el sustento del arte todo. El hombre primitivo en las cavernas pintó antes de escribir. Incluso antes de hablar. De modo que se pueda considerar una lengua, un idioma, sonidos, pero pintaban. Estaban con colores vivos, quizá nos suponen antropólogos, historiadores. Yo conozco la de Altamira, allá en España. Hay uno impresionante, la de las manos, que me gustaría ver algún día en el sur de la República Argentina, donde alguien, un ancestro, digo un ancestro en términos generales, aunque no provenga de un modo genético de uno. Finalmente nadie es verdaderamente autóctono y original. Nadie nació de manera espontánea. Todo el mundo llegó de otro lado. Algunos hacen más tiempo, otros menos, pero ¿quién es? ¿Quién es legítimo? ¿Quién es autóctono? Nadie. Y todos lo son, también. Y en esa cueva de la Patagonia Argentina hay impresas palmas de varias manos que se han mojado en pintura y dejaron sus palmas y sus dedos sobre la pared de la cueva, de la caverna, y llenaron todo ese muro de eso. Tiene cierto significado, desconocido para mí, pero no para todos. Hay quienes teorizan y afirman que aquello tenía un sentido, aquellos hombres primitivos, que no escribían, pero pintaban antes. Y aún tallaban algunas cosas, unos cuencos. Y la gracia con que el hombre primitivo, supongamos el hombre de hace 10.000 años, dibujaron, por suerte podemos verlo, gacelas, felinos, son de una belleza, de una perfección absolutamente increíble. ¿Era magia? ¿Era un ritual mágico? Tal vez, pero también eran obras de arte, con un significado sensible. En suma, estaba hecho con un propósito probablemente, el buen día en la cacería o la protección de los grandes predadores, quizá mágicamente, pero a un tiempo y al unísono, escribían arte, eran artistas que se expresaban. Insisto, antes de la escritura. Pasa hoy, en cualquier jardín de infantes, los chicos del colegio de primero inferior o segundo
pintan y dibujan, a veces extraordinariamente bien, antes de saber escribir. Antes de aprender a escribir, a leer y escribir. A propósito de eso, vamos a hablar de eso. Porque ya no son los chicos del jardín de infantes. Hay chicos, yo diría centenares de miles de chicas y de chicos argentinos que han retrocedido a un semi-analfabetismo o en zonas al analfabetismo absoluto, después de haber sido el primer país de la región en erradicar el analfabetismo. Sarmiento. Bueno, pues, ¿qué decir en ese sentido? La ley vetada por el presidente Milei, suscitó, podía preverse un conflicto político, una zona delicada, la mezcla entre la economía y la política, porque siempre van juntas, quizás un ensayo en distintas direcciones y distintos sentidos, probablemente, pero, claro, alguna vez va a tener que desarrollarse un programa que atañe no solamente a la probable turbiedad de la amada educación pública, sino a la educación en general. Eso lo veremos en un rato, te digo. Porque va a haber que enfrentarse esto, tiene que haber un programa aquí, una gestión. Eso es lo que vamos a escuchar después de la música. ¿Qué tenemos por allí que has almacenado? Mira, sí. Nico Ciancalini está a cargo de la operación en El Monologuista y en Radio Cultura. Después vamos a conversar acerca de los chicos que no saben leer ni escribir y tienen 18 años en la Argentina. De la vergüenza. La Argentina de la vergüenza. Pero hagamos una pausa. Ahora tenemos a Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, como solista, en un disco solista, como de colección. En la tapa, el envase de cartón en el arte, se lo ve a Jagger recostado en la cama, mirando a una cámara, es una foto, y detrás las piernas, bien hechas, con soquetes blancos, de una chica. Y no hay ninguna palabra allí. Más bien lo expresa en lo que vamos a escuchar ahora, por Mick Jagger solo. Mick Jagger solo, she's the boss. Ella es el jefe. El monologuista, esto fue muy divertido y muy bueno musicalmente, ¿eh? Mick Jagger, she's the boss. Ella es el jefe, es el patrón. Patrón, boss, patrón, mejor. ¿Mm? Ok, you're the boss, lo admite, ya está, déjame tranquilo. You're the boss, ok, chao, listo. Es tan divertido, canta muy bien, Mick Jagger es un cantante espléndido, cantante muy jugado musicalmente, es irreprochable, canta muy bien. Y claro, hijo de la clase media, de las vecindades de Londres, hijo de un profesor de educación física y una señora ama de casa. Estudió música y estudió también
educación física. Entonces está clarísimo el modo en que, pasados los 82, 83 años, se desplaza de una manera asombrosa. Se le puede aplicar cualquier leyenda, cualquier historia, no sé qué, pero cuando la edad es la edad. Jagger puede cantar y desplazarse, como lo suele hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y cantar a la vez. Bien. Además, tiene valor musical también, además de ser muy gracioso, muy irónico, muy rock, fuertemente. Es un músico, bueno, claramente de rock, pero los Stones en general conforman una expresión musical muy influida por el blues. Admiradores de los grandes músicos de blues lo han hecho, incluso han hecho un libro con el gran Muddy Waters, pero no era lo mismo. Incluso Muddy Waters, Muddy es un sobrenombre, quiere decir el encharcado, un poco el roñoso, Muddy Waters, negro, majestad del blues. Esta mañana estaba aquí escuchando un ratito Hoochie Coochie Man, justamente por Muddy Waters, cantaron y grabaron, hicieron un disco con Muddy Waters, los Rolling Stones, y es malo, porque es evidente que Muddy Waters ironizaba permanentemente el gran esfuerzo que estaban haciendo los Stones para tocar blues. Blues no es blanco el blues. Entonces a Muddy Waters le decían muy bien, chicos, muy bien, y aprobaban y cantaban juntos, pero en el fondo, y un poquito sardónicamente, Muddy Waters, el majestático rey del blues, extraordinario, se reían un poco de esos chicos que hacían lo posible. Hacían lo posible, pero no lo conseguían del todo. Quedó como un homenaje, siquiera. Y el hecho de que, en efecto, la música de los Rolling Stones tienen influencia fuerte del blues, aunque es una expresión indiscutiblemente rock. Esto claro está. En el año 1969 se conformó un grupo creado en la revista Gente, que tiene un gran éxito. Me tocaba ahí de figurar en el staff de esa revista. Habían hecho un arreglo con la compañía British Airways para viajar a Londres y verificar in situ el cambio que se empezaba a producir. Empezaban los grupos rock de Dave Clark, los Stones, la Twiggy, la modelo chiquita, la Cuchi. Es decir, el tránsito definitivo del cambio, que terminaba la era victoriana recién, que fue muy larga. Entonces podías ver a un señor magnífico con su bombín en la cabeza, su paraguas bien finito, su maletín, su traje oscuro, al lado de unos señores que habían comprado ropas militares en una tienda usada y estaban tocando, y era todo fascinante, y fuimos. Se integró un grupo con Rolando Hanglin, Ante Garmaz,
Legarreta, gran fotógrafo, el Vasco Legarreta. Ya se le decía muchas veces a Legarreta, tan magnífico fotógrafo de prensa, por el apellido Legarreta, el apellido vasco, ¿no? Pero curiosamente, Legarreta había sido tambero. Vivía más o menos la familia cerca de Chascomús y ordeñaban a la mañana, vivían de eso. El vasco tambero, el chiste, el mote, había sido verdadero. Estaba también Horacio Bustos, Marta Seraín, un matrimonio de modelos, Susana Jiménez, recién asomada a una gran fama, y yo. Viajamos, un viaje inolvidable. El día en que llegamos para alojarnos en un estupendo hotel, ya preparado, insisto, Lani Hanglin, Susana Jiménez, Marta Seraín, Horacio Bustos, Legarreta, Ante Garmaz. Ese mismo día iban a tocar, y tocaron. Nosotros no sabíamos mucho de qué se trataba. Los Stones, al aire libre, en homenaje a la muerte del integrante Brian Jones. De manera que fuimos a mirar, a presenciar y escuchar un acontecimiento histórico, realmente histórico, porque quedaba frente al mismo hotel y al mismo parque. Uno de esos parques, el Hyde Park, precioso, divino, como hay tantos parques en Londres y en muchas ciudades de Inglaterra, de Gran Bretaña diría, pero sobre todo de Londres, inglesa, bien inglesa, no tanto inglesa ya, es un poco de Eurabia, hay mucha presencia árabe y musulmana, muchísima. En algunas ciudades predominante. En Birmingham, por ejemplo, hay no menos de 10 mezquitas. El alcalde de Londres, el señor Khan, es un millonario, empresario muy rico, es musulmán. Los ingleses, que son muy prácticos, muy liendres, no se dedicaron a chocar, trataron de conseguir una adaptación, una convivencia. Pero los llegados a Londres, los grupos musulmanes, no aceptaban claramente eso, ni aceptan esa convivencia. Hay barrios donde las chicas, o las mujeres grandes en general, no pueden pasar por ahí sin velo, pueden ser agredidas. En Londres. Es muy distinto a aquel viaje que hicimos con Susana Jiménez. De paso dicho, en un tal Mario, la película que se proyecta los viernes en el Malva, está Susana, dice algunas palabras con respecto a esta película y a ese viaje también, chiquito, ratito, pero significativo en su caso fue. Yo no estuve. Fuimos a todos lados. El director de Gente, Carlos Fontana Rosa, y los Vigil bramaban para que volviéramos. Ya está, terminó este viaje. Y con un pretexto y otro, que no se siente bien y lo que fuera, íbamos prolongando ese maravilloso viaje por el Londres que cambiaba, que se transformaba sus maneras, su música, su manera de pensar y de vivir.
Ese Londres lo hemos visto en términos históricos fugazmente, alrededor de 20 días. Y nos hemos divertido mucho. Mucho, teníamos muy pocos años por entonces. Pasábamos muy bien. En la calle, en el hotel, en todas partes. En Londres y Eurabia. Habíamos quedado pendiente de la hora anterior en el monologuista el hecho de el conflicto que se suscitó después de que vetara el presidente Milei la ley de financiación para la universidad pública. Todo en términos económico-políticos, por supuesto, y pendiente, porque esto no ha terminado ahí. El gobierno tiene, sin duda, una idea con respecto a la escuela pública, que no sea abolirla, pero una modificación, una rectificación, las exigencias. Apostaría ya mismo. Apostaría $100 de Nico Ciancarlini, que está al otro lado del vidrio. Pues no, he salido sin plata, perdón. A veces pasa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que todavía va a venir, y eso es mucho peor, porque finalmente la universidad es un asunto de clase media. Los millones de chicos que no tienen nada, que han pasado por obra de la demagogia, del populismo y de la pobreza, muchos se duermen en clase porque no se han alimentado debidamente, no son capaces de aprender. Digámoslo más habitualmente, no les da la cabeza. Si vos no has comido antes de los 2 años de edad proteínas animales fundamentalmente, tu cerebro no madurará como para aprender algo más que lo más elemental de lo elemental. ¿Cuánto llevamos, digo? ¿Cuánto? ¿Cuánto falta para nosotros? ¿5? ¡Ay, qué poco! Bueno, esta vergüenza, el regreso del analfabetismo a la orgullosa Argentina, es algo muy lamentable y muy pendiente. El gobierno se ha notado un gol con el 3,5 de la inflación y el dificultoso veto de la ley de financiamiento para la universidad pública. Pero en el camino va a dar con la verdadera tragedia educativa, el regreso del analfabetismo. Ponga un poco de músico, señor de Ciancarlini, por favor, porque nos vamos ya, qué rápido es esto. Nat King Cole solo como pianista. Nos vamos. El monologuista, listo, tiene que ahuecar el ala y tomárselas. Ya hemos hablado bastante. Han soportado mucho. 2 horas de parla. Sí, el monologuista es así. Hasta la próxima.